Estamos ya casi, estamos en vivo, Hugo, por fin. Oye, que tuvimos un accidentado comienzo porque Juan, que es mi asistente, mi libreta, es mi mejor compañero por estos días, se había escondido, Hugo, y estuve buscándolo y todo, y Juan se había escondido debajo del escritorio. Yo creo que está un poco temeroso de entrevistar a alguien tan Da Vinci como Hugo Ortiz, pero Juan, lo vamos a pasar bien. Bienvenido, Hugo, a Gente como Uno. Muchas gracias, brother. No, ese Juan es todo un loquillo. Seguramente no es el primer descalabro que tiene. Por lo que veo, brother. ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien. Le vamos a contar a las personas que no sepan, yo sí sé muy bien quién es Hugo, he tenido el honor de conocerlo, pero Hugo estudió Relaciones Internacionales, él es mexicano, está ahora desde la Ciudad de México, o sea, estamos a miles de kilómetros y vamos a conversar con una persona que ha estudiado cosas tan diversas como, por ejemplo, la diplomacia cultural, que ha también realizado una tesis sobre las lenguas originarias de México, que también hizo un análisis constructivista de la imagen de México en el exterior, súper interesante. Ahora está trabajando con las mariposas y su preservación, y es muy simpático, una gran persona, así que en resumen no se pierdan este capítulo. Y yo te cuento, Hugo, que ahora estamos en vivo. Si quieres compartirlo, tienes que ir a mi perfil, buscas mi perfil en Facebook y ahí debería haber un video donde estamos saliendo, le pones compartir y ahí todos tus amigos pueden unirse también desde México. Y estamos saliendo por Twitter también. Muy contento. Acá hace mucho calor, Hugo. Son las 22:06 en Santiago de Chile. Allá, ¿cómo está la temperatura? Realmente no hace mucho frío. Dame un segundo. Sí, Ok. muy bien. Estaremos, no sé, a unos 18 grados centígrados. Ni fu ni fa, ni muy, ni tan tan. Ajá. Ni muy, muy, ni tan, tan. Y Sí, no yo, hace mucho frío ni mucho calor. Creo que ustedes están. estamos en verano, en pleno Sí, verano, exacto. y eso es muy Correcto, raro. porque es muy raro. Esto como de los hemisferios, ¿no? Por ejemplo, yo estoy de cumpleaños en junio y me tocó en Azerbaiyán, porque llegué varado, y es el cumpleaños más soleado que he tenido, pero normalmente en Chile mi cumpleaños está lloviendo mucho y no se puede salir y las calles están inundadas, así que es bastante extraño. Me imagino que el 20 de junio debe ser soleado en México, ¿no? Sí, sobre todo es primavera, verano, entonces hay mucho sol. También hay lluvia, curiosamente, pero pues el clima en Ciudad de México es caótico, brother. No hay, ¿cómo decirlo? Los procesos con el cambio climático han estado desfasados. Entonces, de repente, en invierno, por ejemplo, en Ciudad de México, muy rara vez ha llovido y estos últimos 3 días ha llovido un poco, lo que es cosa bastante extraña. Entonces, sí el clima se está de locos. Wow. Y yo pensaba, bueno, antes vamos a hacer el rito, yo te voy a contar un chiste, una broma, digamos, para iniciar esta conversación. Y estoy investigando y hay uno que me pareció muy atingente, que dice, ¿por qué los mexicanos no pueden jugar al billar? ¿Tú sabes, Hugo? Idea, brother. Porque porque se comen todos los tacos. Está bueno. Mira, y este Sí. apoyado, tengo una bandera acá de apoyo, así que aquí estamos con México y Es de su mi bandera. país. Claro, de tu Claro. país, lindo país. Así que bueno, tú también tenías un chiste, me dijeron por ahí. Claro, lo tuve que preparar porque soy ese tipo de personas que tiene que leer los chistes. No soy una persona que sea muy fluida para contarlo. Pero ¿tú sabes por qué los changos no van a las fiestas? No, ¿quiénes son los changos? Los monos, los Ah, ok, los changos. No, no sé por qué no van a las fiestas. porque son pachangas. Ah, o sea, claro, es como las monas, los monos, muy bien. Los changos Exactamente. y las pachangas. Oye, Hugo, y bueno, después de nuestro estrellato del humor, digamos, yo creo que somos muy divertidos. Estoy acá con mi banderita de México y se me ocurrió preguntarte, ¿tú sabes por qué tiene estos colores? ¿Qué es lo que simboliza? Cuéntanos un poquito. Madre de Dios.
Bueno, es una historia muy, 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 muy larga. Pero la versión corta. Todo se remonta al mito fundacional de la Ciudad de México, la primera ciudad, la Tenochtitlán. Ah, y bueno, había una tribu peregrina, eh, aztecas, que tenían la consigna de encontrar una tierra prometida. Es un mito mesiánico, además, en donde fundaran una gran ciudad. Entonces tenían que encontrar ellos un signo, y este signo tenía que ser un águila, la versión ya mixta, más pues remasterizada, digámosle así, cuenta que tenían que encontrar un águila mientras devorara una serpiente parada sobre un nopal. Entonces, pues estuvieron los aztecas en una gran peregrinación. Hay estudios que dicen que esta tribu puede venir incluso desde Rusia o desde el norte de Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, norte Wow. de México. Y pues bueno, encontraron estas personas el águila posada en un nopal devorando a la serpiente, y pues voilà, tuvimos un primer símbolo patrio. Después, con el advenimiento de los españoles, la conquista, eh, luego con la independencia retomaron este símbolo para aglutinar a todas las clases sociales, y pues finalmente pues se quedó plasmado como un símbolo nacional. Entonces pues es importante para los mexicanos porque remite a todo un gran proceso histórico pues en América Latina, bro. Buenísimo. ¿Y los colores por qué? ¿Por qué tienen los mismos colores que Italia? Ah, bueno, qué tramposa es tu pregunta, bro. Según entiendo, me parece que la bandera de México fue muchísimo antes que la bandera italiana. Ah, Pero estos tres colores hacen referencia al ejército trigarante después de la independencia. Pues teníamos un montón de actores políticos con pistolas y ejércitos, entonces teníamos que hacer que, bueno, ellos, ¿no? Evidentemente, pero teníamos que hacer que el país se pacificara. Entonces, pues se hizo una especie como de tratado en donde íbamos a ser independientes, pero íbamos a tener tres garantías. Entonces, cada garantía, ay Dios, un color. es uno de los colores. Entonces, me parece que el verde es el catolicismo, no me acuerdo bien. Bueno, pero el verde son los árboles, el rojo la sangre y el blanco la nieve. Ah, no, eso es mentira, se lo acabo de inventar. Son tres valores primordiales. Es más, los voy a buscar porque no quiero dejar algo. Bueno, la gente está muy curiosa. Yo te cuento mientras tú buscas que la bandera de Chile tiene tres colores muy originales, como la bandera de Francia, por ejemplo, la bandera de Serbia, la bandera de Estados Unidos, la bandera de Rusia, la bandera de Cuba, de Puerto Rico. Hay hartas banderas blanco, azul y rojo. Y a nosotros cuando niños nos enseñaban como un poema, decía, blanco, azul y rojo, tres colores son, yo los llevo dentro de mi corazón. Ah, es muy bonito. Tiene todo el romanticismo latinoamericano, ¿no? Claro, todos los niños sabemos eso, así que desde niños fuimos adoctrinados por... Dicen que la bandera chilena era la más linda del mundo, en un concurso que se hizo en Chile. No, mentira. No, mentira. Bueno, me imagino que ya sabemos los colores de la bandera de México. Ah, no, espérame, dame un Ah, segundo. ¿no? Bueno, perdón. Me distraje en Sí, el... pero podemos invitar a la gente a que puedan googlear esto. Era una pregunta que no estaba preparada, pero hoy día, justamente ordenando, encontré una bandera de México aquí y dije, wow, qué atingente con nuestro invitado. Eh, Hugo, ¿siempre has vivido en la Ciudad de México? Bueno, estuve viviendo casi toda mi vida en México. He tenido algunos lapsos en donde he tenido que estar en otros lados. Te cuento así bien rápido Sí. que la primera vez que salí del país fue a Estados Unidos. Esto fue después de la prepa, y es porque estaba completamente perdido. No sabía qué iba a estudiar después de la preparatoria, por qué carrera universitaria me iba a decantar. Y entonces decidí ir a visitar a uno de mis tíos
que además bueno, por parte de su trabajo tenía la facilidad de invitar a alguien con visa temporal de trabajo, una visa H2B, trabajando en labores de un hotel, ¿no? Housekeeper es, pues, camarista, así que decidí que pues, ¿por qué no? Así que fui pues prácticamente a trabajar allá a Estados Unidos. Estuve viviendo 9 meses en South Lake Tahoe. Es un lago que tiene una frontera muy extraña entre California y Nevada. Entonces, de repente yo iba a trabajar a Nevada, a California, pero vivía en Nevada. Y los salarios Wow. eran distintos, las normativas eran distintas. Fui a juicio en Estados Unidos, madre de Dios. ¿Por Nunca. qué fuiste a juicio? ¿Qué hiciste? ¿A quién mataste? Más que tuvo que ver con que yo no tenía permiso para manejar en Estados Unidos. Bueno, o sea, sí y no, porque South Lake Tahoe tenía tiene un convenio entre ciudades, entre la Ciudad de México y este pueblo, para que las personas que somos de Ciudad de México podamos usar nuestra licencia de conducir mexicana y no tengamos mayor problemas. Pero cuando fui a Estados Unidos, yo no me di cuenta que había un carril central que ocupan para dar vuelta a la izquierda o para dar vuelta a cualquier lado. Y yo dije, oye, pero ¿por qué no ocupan este carril si no hay nada de tráfico? Y entonces, pues ahí me metí, ¿no? Y pues me detuvo una patrulla, me dijo, oye, no, ese carril es para dar vuelta y tú ibas corriendo por ahí. Y yo, ups. Le di mi licencia de conducir de México, me dijo así como que, ¿y esto qué es? Es que hay un convenio. Me dijo, no, yo no sé nada. Y entonces me dio formalmente un citatorio para ir a juicio. Entonces, Wow. yo llevaba ahí nada de tiempo en Estados Unidos y se había hecho una inversión realmente muy grande para ir por allá, entonces estaba muy asustado pensando que me iban a regresar o cualquier barbaridad. Y recuerdo que mi tío, pues se burlaba de mí, ¿no? Pero, o sea, yo no tenía ni idea ni qué iba a pasar en el juicio. Entonces, una vez que voy al juicio, le explico al señor juez de qué se había tratado todo. Me dice, sí, no te preocupes, son $10. Eso fue todo, ¿no? Wow. Pero fue una de las experiencias más, pues, jocosas e ingratas que me han pasado en la vida. Nunca me había enfrentado a la justicia mexicana, ¿no? Mucho menos estaba preparado para enfrentarme al sistema judicial, bueno, es vehicular estadounidense. Pero te hicieron una buena tarifa, $10, saliste de un problema que pudo haber sido mayor. Claro, yo estaba pensando en deportaciones, ¿no? Cosas Claro. más espeluznantes, pero no, todo fue más relax. Me hicieron sacar mi licencia de manejar, eso fue otro show, pero porque además el examen es exhaustivo y entonces pues estuve muy nervioso al respecto. Pero todo salió bien. Wow. Mira qué bien. Y ya, bueno, hay gente que se está uniendo a través de Twitter y de Facebook y hay mucho interés por las mariposas. Ya vamos a hablar de las mariposas, tenemos fotos de mariposas, hay algunas preguntas de las mariposas mexicanas, pero antes vamos a ir viendo alguna evolución, vamos a ver quién es este ser humano que está al frente y cómo era cuando niño, cómo le iba en el colegio o en la escuela, como decimos. Le voy a preguntar si comía tarta de jamón. ¿Tú comías tarta como el chavo o no? Eso es muy mexicano. ¿Comías tarta de jamón? Sí, esa es torta. Torta, perdón, sí. En México tenemos un pan, el pan universal para los mexicanos se llama bolillo. En otras partes recibe otros nombres que no me atrevo a pronunciar, pero es como el pan blanco de cajón universal para el mexicano y le puedes poner lo que sea dulce, salado. Y pues generalmente los lunches o los desayunos para comer a la hora del receso eran del guisado anterior que había hecho mi mamá. Entonces, pues de eso iba mi torta. No siempre era de jamón. De hecho, comprar jamón acá era un lujo en esos tiempos. Pero ¿y cómo el chavo, que se suponía que era pobre, comía torta de jamón? Hay un No, problema con el guión. no, es que esa era una cuestión aspiracional, ¿no? Porque
digamos que es como uno de esos clichés de la clase media mexicana, en donde Ah, todos comemos, ¿no? Torta de jamón. claro. El chavo bueno, aspiraba a ello, ¿no? O sea, romantizaba de algún modo, pues no sé si la gastronomía o cuál era su intención verdadera. No soy muy fan del Chavo del Ocho, pienso que de alguna manera retrata eh, pues muchas vicisitudes del mexicano sin la seriedad que sí ameritan las virtudes. Entonces, sí es una caricatura por completo, ¿no? Y no siempre en el mejor de los sentidos. Sí, y yo pensaba hoy día, la cantidad de referentes mexicanos que al menos conocemos acá en Chile es enorme. Pienso, por ejemplo, en Jorge Negrete, Juan Gabriel, José José, Oh, Café Tacuba, el mismo Chavo del Ocho, las teleseries de Televisa. Yo me atrevería a decir que México es el imperio cultural de Latinoamérica. ¿Qué te parece lo que acabo de decir? pues si fuera imperialista me sentiría muy honrado, pero no sé si gracias a qué fuerzas del destino no comparto esa visión de la vida. Eh, Ah, muy bien. y mucho tiene que ver con esta cercanía que hay con Estados Unidos. Al final del día, pues las grandes corporativas mexicanas de la radio y la televisión se consagraron como tal por el modelo educativo que tuvimos cuando empezamos a regularizar esa cosa que se llamaba televisión. Y la Claro. televisión en México tuvo un formato de compra-venta. Hay formatos mucho más interesantes como el formato que tuvo la BBC en Londres, en donde la televisión era un instrumento de educación y cultura. En México no. En Más bien México entretención. no, la intención era vender el tiempo de televisión lo más caro posible, tener muy pocos actores para que controlaran el pues duopolio informativo. Además eran cachorros pues del gobierno en turno, ¿no? Entonces, pues no fue muy grato para los mexicanos. Hubo incluso muchas explosiones sociales en toda la historia de México a lo largo, ha habido demasiadas, muchas manifestaciones sociales. La última que tuvo que ver con eso fue Yo Soy 132, que tenía que ver con los medios alternativos de información. Gracias a que llegaron, bueno, no muchos medios eh, que tuvieran que estar, digamos, subordinados al poder del gobierno, ¿no? Estos son RT, por ejemplo, y hay un medio chino que se llama CCN, creo, me parece, Ujú. que son dos de las cadenas bueno, cadenas informativas que hacían una diferencia a la hora de contar las noticias. Entonces, eso fue muy gratos para algunas personas. Hubo muchas otras personas que estuvieron en contra de estos medios, pensando que era una propaganda brutal en contra de los principios políticos, culturales, económicos e ideológicos del mexicano. Pero al final del día, pues como eran otros actores informativos, pues sí que nos hicieron un favor. Sí, claro. Y me estaba acordando a propósito, Thalía tiene una canción que se llama Amor a la Mexicana. Después te voy a preguntar a qué se refiere con eso. Pero vamos a volver, vamos a volver a ese niño, a ese pequeño Hugo, que está con su padre. Yo te dije, elige algunas fotos importantes para tu vida y la primera que pusiste fue esta. Cuéntanos por qué la elegiste. Bueno, esta foto para mí relata una muy bonita experiencia. Eh, Cuando niño, algo que a mí me llamaba mucho la atención eran los volcanes, eran montañas vivas y había un montón de mitos o me habían contado bastantes historias acerca de estos y las culturas prehispánicas. Hay un mito incluso de este volcán, el Popocatépetl, es uno de los más altos de México, no de Latinoamérica, por supuesto, sí del país. Y bueno, mi padre, que es muy fan de hacer deporte, decidió que era momento de llevarme a subir el volcán. Él ya lo había subido antes, entonces pues ya tenía toda la experiencia. Yo no subí el volcán, por supuesto que no, pero sí me llevó a las faldas en lo que él subía. Y lo curioso es que por la altitud yo corría 5 metros tratando de jugar fútbol con un primo que también se quedó abajo a la espera de las personas que habían ido a subir el volcán y no podíamos respirar, ¿no? Era demasiado, entonces terminábamos brutalmente agitados. Eh,
bueno, o sea, ya con el tiempo me enteré que eso se llamaba altitud. Pero a lo que voy es que en ese momento mi padre me demostró con hechos que es posible subir cualquier montaña. Entonces, Mira, ya cuando empezaron a pasar los años y yo me acordaba de aquel viaje y se presentaba algún reto, yo decía, no, es mi Popocatépetl, ¿no? Bueno, de alguna forma, pues recordaba que es posible subir y vencer cualquier obstáculo. Entonces, por eso esta fotografía es muy importante. qué linda historia. Y también es un poco como un ritual, ¿no? Ya vamos a hablar de los pueblos originarios, pero también tenías cierta edad cuando tu papá te lleva y bueno, y marca para siempre tu vida. Eh, Aquí estás en la escuela, cuéntanos de estas fotos, a ver si logramos adivinar dónde está Hugo. Yo Madre de diría Dios, que no he que, cambiado mucho, ¿eh? yo diría que está al medio, como a la derecha, ¿no? Al medio, como el tercero, o Mm, quizás adelante, ¿no? Al lado del letrero, del 5C, no, 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 ese es Ismael y el de lado es José. Eh, yo estoy atrás, 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 1, 2, 3, 4, 5. Soy el quinto de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, Siempre 5. buena sombra. Ahí está Hugo, muy feliz. No, Él, ¿no? el que sigue a la derecha. Él. Ese Ah, mero, está, ahí está, exactamente. más feliz tú. Oye, ¿y cómo se llamaba esa escuela? Bueno, es la honrosa Escuela Miguel Ángel Quintana, es cuna de grandes hombres. Como yo. Exactamente. Y bueno, este es el quinto grado de primaria, éramos el quinto C. La maestra que está ya con esa cara sonriente, no se dejen engañar, es una sonrisa maquiavélica, era la maestra más temida, ¿no? De toda la escuela, Mm. más temida y más exigente. Mi hermana la había tenido un año antes, nos llevamos mi hermana y yo, exactamente un año, entonces me narró la experiencia y yo llegué a ese grado con muchas alarmas internas. Pero sí, bueno, o sea, sobrevivimos, al final, eh, prueba superada. Wow. Y en ese tiempo, ¿cómo eras tú? ¿Eras introvertido? ¿Te gustaban las mariposas? ¿Eras bueno para el fútbol? No, ¿Estabas nada. enamorado de alguna compañerita ahí que vemos o no? ¿Tuviste ahí a tu primer Uh, amor a esa altura? sí, bueno, o sea, que no. Pero déjame acordar porque no me acuerdo si iba en este grupo. Incluso quizá la pueda ubicar. Ah, claro, sí, aquí es una de las gemelas. En ese momento, o sea, casi la mayoría de todos los que estábamos ahí, estábamos enamorados de una chica que se llamaba Liliana, que es la segunda chica que está hasta adelante, de derecha a izquierda. Ella, Liliana. Exactamente, ella se llama Liliana, su hermana se llama Ana Lilia. Entonces, Ah, una suerte ahí. mira, es como un anagrama. Sí, Liliana y Ana exactamente. Lilia. Oye, tú estabas acá estratégicamente puesto. Mira, aquí estás tú y aquí está Liliana. Hay Hombre, una que distancia. el interés tiene pies, bro. Claro. Mira, qué lindo recuerdo. ¿Y cómo te iba en la escuela? ¿Cuál era tu materia o ramo favorito? Mira, realmente yo era muy holgazán en la escuela. No recuerdo con amor ninguna materia, salvo quizá historia o geografía. Era algo introvertido, me gustaba jugar fútbol, lo hacía no tan mal, no tan bien, eh, pero sí, sí que tengo una anécdota y tiene que ver con uno de los niños que está hasta el frente. Ismael es el que está del lado derecho y José, Dios mío, José José, José, aquí. fútbol. Es que ese tío jugaba, que daba miedo. Siempre que hacía su equipo, siempre nos ganaba. O sea, tú querías estar en el equipo de José porque sabías que iba a ser el equipo que iba a ganar. O sea, así de fácil. Y solamente una vez en la vida le ganamos al equipo de José. Y puedo decir así con mucho orgullo que yo metí ese típico gol, ¿no? Histórico gol. ¿Y cómo reaccionó José? Yo creo que fue una experiencia de vida también, ¿o no? Que uno también tiene que saber perder.
No, bueno, o sea, José como si hiciera 3 comidas al día, ¿no? Tarde, mañana, tarde y noche. Entonces, yo creo que una derrota para José no significaba nada después de 5 años de apalearnos todos los días, ¿no? A la hora de educación física o a la hora del receso. Entonces, Mira, pues, no, no significó para él nada. pero para ti significó mucho, ¿no? La consagración de esta figura. Y acá hacemos un salto importante. Creo que aquí ya estamos en los tiempos donde fuiste a Estados Unidos, ¿o no? Sí, justamente es en South Lake Tahoe. Eh, Ahí conocí, es importante para mí esta fotografía porque en el hotel donde estaba trabajando había gente de todas partes del mundo, ¿no? Incluso había universitarios que iban a hacer allá su servicio social. Entonces, pues ahí estoy con Vicky y con Millon Park, dos de mis grandes amigos, Alessandro y su esposa, que cariñosamente siempre le decimos China. Entonces, pues realmente no supe de dónde ni cómo, pero de repente empezamos a hablar inglés. No sé por qué, pero hubo siempre motivaciones muy serias. Te digo, con esta cuestión de que había personas de todas partes del mundo, pues era muy entretenido realmente pues saber de los otros, ¿no? Entonces todos éramos jóvenes, trabajábamos en el hotel, salíamos muy temprano, regresábamos a casa noche, entonces pues fue una experiencia brutal. Yo venía de vivir con mis padres de formación católica y muy formal, y después me fui 9 meses a Estados Unidos completamente solo. Bueno, empecé a vivir solo después de 2 meses, pero pues fue de lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Bueno, esta foto, las demás fotos que tú vi con otros de mis amigos, están guardadas en un disco duro impenetrable porque además está dañado, pero estas se alcanzaron a rescatar porque están en las redes sociales. Entonces, Mira, el lado bueno de las redes sociales, sí, claro. sí. Y acá en el Llano de las Flores. Bueno, esa es una historia más larga. Regreso de Estados Unidos. Ya sé que quiero estudiar, decido estudiar relaciones internacionales, pues porque estuvo bien padre conocer a gente de todas partes del mundo. Y entonces inicio el proceso para entrar a la universidad y me topo con un colectivo de estudiantes, pues que se dedican a diferentes luchas sociales. Me entero que tienen este proyecto que se llama Caravana Estudiantil Ricardo Zavala, y sabes que me anoto. Entonces, la caravana estudiantil Ricardo Zavala trabajaba con 3 líneas de trabajo, que eran los derechos de las mujeres, la radio comunitaria y la alfabetización. Entonces, como yo no sabía un carajo de tecnología, no podía estar en estas cuestiones de la radio comunitaria que tenían una connotación sumamente política, que facilitando las telecomunicaciones entre comunidades podrían fortalecer sus sistemas de autonomía. Entonces, siempre, por ejemplo, el nombre de la caravana incluso es muy romántico en el estricto sentido, porque este compañero Ricardo Zavala empezó a instalar radios comunitarias en el México profundo, y el ejército lo eliminó. Entonces, de ahí que recibe el nombre esta caravana. Era compañero incluso de los compañeros que yo conocí después. Y bueno, cuando me invitaron a este proyecto, pues yo estuve más que contento de asistir. Eh, las compañeras, por ejemplo, de enfrente se encargaron de hacer un programa sobre derechos de las mujeres en estas comunidades que tienen muy polarizadas las actividades que hacen los hombres y que hacen las mujeres. Entonces era realmente importante sensibilizar a la población masculina, pues para que cambiara y delegara otro tipo de roles a las mujeres y las mujeres pudieran experimentar un mayor margen de libertad, tal cual se tiene que decir. Y bueno, donde yo me puse las pilas fue en la alfabetización. Justamente en esta caravana, y bueno, visitando esta comunidad,
nos dimos cuenta que el idioma que se hablaba allí era el mixteco. Y cuando nosotros llegamos con nuestro programa de alfabetización era completamente en español. Entonces yo dije, wow, tenemos un problema, ¿no? Una de las compañeras, Citlali, es la tercera de, de, ¿Ella? de derecha a izquierda. Exactamente, la compañera Citlali, pues nos alertó, ¿no? Que estar castellanizando a una población que tenía su lengua originaria con mucho orgullo, pues iba a ser peligroso, porque como vi después, ya en el máster, cada que llega una lengua hegemónica a articularse con estas comunidades que tienen su propia lengua, es desplazada. Y es desplazada por cuestiones prácticas y operativas. Bueno, por decirlo de algún modo, hay muchísimas otras causas que ya veremos más adelante. Pero en fin, fue realmente una experiencia muy grata. Fusionamos el programa de alfabetización mexicano y el programa de alfabetización cubano, perdón, cubano y mexicano. Salió una cosa muy adecuada, digamos, ad hoc a la comunidad, que retomaba palabras, sílabas, algunos enunciados para aprender a leer y escribir. Pero sí fue todo un reto después cambiar el chip de, bueno, tenemos un programa de alfabetización y después adaptarlo a su lengua materna fue brutal. Pero pues se hizo todo lo que se pudo y ahí yo me quedé con esa consigna guardada, como si hubieses hecho un trabajo incompleto. Pero, Wow. pues eso fue la caravana. Esto de la caravana se pudo hacer cuando no estallaba la inseguridad en México, con esta afronta del crimen organizado que lideró nuestro presidente Felipe Calderón. Entonces, justo estábamos en esta caravana incomunicada por completo, solo había un teléfono satelital que teníamos que ocupar con moderación porque no podíamos dejar como tenía una tarifa establecida y si nosotros abusábamos de ella, no podíamos dejar incomunicada a la población, ¿no? Entonces teníamos que ser muy concretos en nuestras comunicaciones y hombre, bueno, me fui 3 semanas, ¿no? El programa al final del día estuvo a lo largo de cerca de 3 meses, pero el estar incomunicado con mi familia ese tiempo, cuando se disparó esta cuestión del crimen organizado por la afronta que hizo el presidente Felipe Calderón, fue brutal, porque en esa semana hubo descabezados, hubo cuerpos por aquí, balaceras por allá, y justamente en esa zona de Guerrero, ¿no? Entonces, mis padres veían las noticias y las veían con un horror que para qué te cuento. Entonces, finalmente, cuando regresé, mi madre me abrazó como si no fuera a volver jamás, pensando que pudieron verme pasado cosas terribles por esta cuestión. Sí, ahí te amarró, ¿o no? Te amarró tu cama, no podías salir. Casi, casi. Bueno, acá esto me pareció súper interesante también, que me gustaría que lo abordáramos, que es la situación de las instituciones culturales en México. Ahí estás tú con unas compañeras, cuéntanos más dónde. Bueno, esa foto es del el patio de San Ildefonso. San Ildefonso es un museo mexicano cosmopolita que está en el centro de la ciudad, en el casco histórico. Justo estamos allí, bueno, somos un cuerpo de voluntarios. De izquierda a derecha es Lupita, Paloma, Areli y un servidor. Estamos ahí en una escultura de Anthony Gormley. Era es un escultor inglés que fue a montar su obra en San Ildefonso. Las instituciones culturales en México, madre de Dios, no sé ni por dónde empezar. Por ejemplo, una duda que tengo es el acceso. Los mexicanos, un mexicano promedio, ¿va a los museos, va a los centros culturales, va al teatro o sigue siendo privativo, caro?
En Ciudad de México, por ejemplo, te puedo hablar de Ciudad de México. México es realmente un país muy grande y de repente hay un montón de tipos de público. Y en México, la Ciudad de México se consagró como uno de los espacios, eh, ¿cómo decirlo?, que logró precisamente por esta gran acumulación de instituciones culturales. eh, no me gustaría decir educar, pero pasó la tradición de visitar museos a muchas generaciones. Y esto es desde la escuela primaria. Entonces tú ibas en en tercer año de primaria y te decían, no, pues vamos a ver hoy esta cuestión de ciencias naturales, tienes que ir al Museo del Caracol. Y el Museo del Caracol, pues es el Museo de Historia Natural. Y entonces así nos fueron mandando. Los fines de semana íbamos porque los días domingos son gratuitos para el mexicano. Entonces era de fácil acceso. Pero una cosa es que las instituciones educativas y culturales sean de fácil acceso y otra cosa es que despierten el interés para que los visitantes o la población vaya y acuda a estas exposiciones, muestras o demás eventos culturales. Entonces, la Ciudad de México sí hizo un buen trabajo, pero mucho tiene que ver, te digo, este gran aglomerado de museos, ¿no? Es México una de las ciudades que tiene más museos en el mundo, ¿no? En un área conurbada, pues maravillosamente interconectada. Entonces, yo creo que en ese sentido sí se hizo una muy buena chamba, pero fue un trabajo que pues duró bastantes años, fue un trabajo de décadas. Calculo más o menos ahí desde finales de los 80s hasta nuestros días. Es de fácil acceso, Ujú. sí, puede ser, hay muchas actividades gratuitas. De hecho, hoy en día, si tú, por ejemplo, te enteras que hay, por ejemplo, una, una película musicalizada en vivo en la Cineteca o en el Centro Nacional de las Artes, tú tienes que hacer una fila kilométrica y tienes que estar ahí por lo menos 1 o 2 horas para poder ser parte de ese público. Es Qué, decir, qué bien eso, que no es normal en otros sitios, digamos, como que esa audiencia esté creada. Y a propósito de los museos, te quería preguntar cómo haciendo un juego. Imaginemos que se acaba el coronavirus. A nosotros nos ve a harta gente que le gustan los museos, por eso te voy a preguntar eso. Con Juan, que ahí está muy tímido Juan, pero acá está. Eh, si solamente pudiéramos visitar un museo en Ciudad de México, ¿cuál nos recomendarías? bueno, alguna, el Museo Nacional de Antropología. Ujú. El Museo Nacional de la Antropología, coincidimos un amigo que tenemos en común, Martín, un sujeto maravilloso, muy articulado intelectualmente, y coincidimos en que para nosotros el Museo Nacional de Antropología es el rito a la mexicanidad. Es uno de los museos que además en sus inicios tuvo una museografía muy... Muy como vanguardista. Sí, fue realmente en su momento lo más moderno que proyectó México en materia cultural. Y pues bueno, haz de cuenta que ese museo reúne de todas partes de México como una gran fuerza centrífuga absolutamente todo lo que hay. Entonces, si hay si por ejemplo quieres saber algo de la cultura del occidente de México, ahí va a haber 1000 piezas. Si quieres saber algo de la región centro, también. Entonces, es un museo que reúne absolutamente pues prácticamente todas las expresiones culturales del México prehispánico y contemporáneo. Entonces, yo creo que como dicen los gringos, es un must. Claro que sí. Y también, bueno, Hugo, además de todo lo que ha contado, es escritor. Y tenemos este poema, A la Luna, que salió este es un libro que se llama Sarabanda, Es una revista una digital. revista. Bueno, es impresa y digital. Es una revista independiente. Eh, pues entre todas estas actividades sui generis a las que me he dedicado, fui staff para el Centro Nacional de las Artes.
Y justamente ahí conocí a una chica que se llama Elia. Ella es escritora y lo que hacía ella era presentar a los actores antes de cada evento. Entonces se aventaba un speech con mucha elocuencia y presentaba pues a estas personas. Entonces a mí me llamó la atención naturalmente y tuve que ir a investigar un poco más acerca de ella y me contó que ella estaba trabajando en una revista y yo quedé fascinado. ¿Con Eh, ella o con la revista? con ambas, hombre, interesante. Muy bien. Entonces, pues un día así me cayó la inspiración y se me ocurrió esta poesía, le di este formato porque me parecía muy interesante, ahora me parece ilegible, ¿no? Yo estoy así leyendo. Sí, exactamente. E incluso por eso tuve que mandarte el escrito, ¿no? Como para realmente ser leído. Sí. Pero bueno, esta fue la primera vez que publiqué, fue una de las experiencias más gratas, porque pues pasó algunos filtros, los filtros del editor que son importantes, y entonces ahí me di cuenta que podía escribir. No he publicado hasta la fecha nada más que algunas cosillas muy pequeñas en redes sociales, pero no tuvieron el mismo impacto que oler a tinta y papel la poesía que había escrito. Entonces, por eso es tan importante para mí. Sí, claro. Y Hugo, mira, esto no estaba preparado, pero Hugo tiene una relación muy particular porque nosotros fuimos compañeros en una maestría en Barcelona y cuando Hugo se despidió de nosotros nos regaló a todos esto. ¿Te Oh, acuerdas, Hugo? Aquí está en Chile, imagínate, muy lejos, pero tiene una relación con las estrellas interesante. Dice, los conservo en mi memoria como estrellas en el cielo. Bonito, así que aquí estamos con el regalo de Hugo. gracias, brother. Es una bóveda celeste. A ti no te va a servir mucho porque además creo que es del hemisferio norte, más bien es del hemisferio norte. Ah, muy bien, me encanta la discriminación. Oye, pero Chile tiene los mejores cielos para observatorios en el mundo, porque Me las estrellas imagino, son chilenas. naturalmente. Oye, acá te graduaste de sacerdote, ¿o no? Sí, parezco padre. O jesuita. No, qué barbaridad. Cuéntanos. Estoy felizmente con toda la familia, mis padres, mi hermana, mi hermano, y pues nada, fue un día muy especial porque terminé la universidad y Dios sabe cuánto trabajo me costó. Entonces, pues estaba muy orgulloso, además estaba compartiendo el momento con la familia y hombre, estaba muy feliz, un día muy emotivo. Qué lindo. ¿Y cómo, bueno, aparece entre los rankings como de las mejores de Latinoamérica? ¿Cómo fue tu experiencia de estudiar en la UNAM? Brutal. ¿Brutal para bien o brutal de difícil? Bueno, o sea, yo creo que esa palabra tiene esa doble connotación para este caso, porque nos hacían a trabajar como bestias, y es que nunca había trabajado tanto en toda mi vida. Creo que dormía, si acaso, unas 2 o 3 horas al día. Ahí Y, estás durmiendo en la foto. no, bueno, esta ya es después, ¿no? Fueron 4 decorosos años después de haberme graduado. Decidí escribir esta tesis que has nombrado al inicio, un análisis constructivista de la imagen de México en el mundo, porque el título es de Relaciones Internacionales. Y ahí estoy justamente con el director de la carrera, ¿no? Abdiel, que es, bueno, el maestro Abdiel, ¿no? Hay que ser impropio, es una de las grandes figuras de relaciones internacionales en la FES Aragón y yo creo que en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después está el profesor Daniel. Él estaba a cargo de la dirección de cultura de la universidad, o sea, tenía un puesto como docente y además tenía un puesto administrativo en función de la cultura. Entonces, por eso se me fue asignado. Y finalmente está el profesor, bueno, después estoy yo, de su servidor, después está el profesor Alejandro, que es si no el mejor profesor que nunca pude tener en la carrera. Una vez me copié sus clases
Y yo dije, es que ¿por qué no estoy tomando clases con él? Y entonces descubrí que no, siempre tenían sobrecupo y nunca pude estar con una de sus clases, pero aún así entablamos una muy buena amistad, tanto así que fue mi asesor de tesis. Y pues bueno, ahí me acababan de dar la mención honorífica por el trabajo que había realizado con la investigación y ahí todavía lo estoy asimilando. No lo podía creer, o sea, fue brutal para mí que estas personas me hayan reconocido ese trabajo. Entonces, ahí estoy así como en pausa, Sí, eh, de los momentos que me han dado más orgullo en la vida. oye, se podría resumirnos así la síntesis, el néctar, digamos, de esa investigación. ¿Cuál fue tu principal conclusión sobre cómo se ha construido la imagen de México en el exterior? Uf, pues es que tal cual, mucha de la imagen que el mexicano tiene de sí tiene que ver con estas empresas del entretenimiento, como Televisa, TV Azteca, pero sobre todo el cine hollywoodense. Y lo que hacía la tesis era decir, bueno, necesitamos saber cómo mejorar la imagen de México en el exterior. Y entonces cuando me puse a ver qué hacían los cineastas mexicanos y cómo mostraban a México a nivel de Estado, yo dije, no, pues no, así no se, ¿no? Porque eran sumamente críticos y realmente pues denunciaban pues todas las vicisitudes que se viven acá. Entonces, pues de repente las buenas noticias pues no eran noticias, ¿no? Casi haciendo eslogan de Peña Nieto, pero era cierto. Entonces, pues México se convirtió realmente en algo muy oscuro, amén de toda esta fuerza mediática y políticamente correcta que significaba denunciar. Entonces, pues todos los directores que con su obra denunciaban las vicisitudes del país, pues tenían muy buenas calificaciones en concursos internacionales. Entonces, no digo que esté mal, pero toda la fuerza creativa se centró en mostrar eso del país y al final, pues seguimos teniendo como país una imagen, pues no en términos muy positivos, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención con un amigo que también estuvo en este programa, se llama Javier Bertossi, él vive en Rotterdam y lo fui a visitar y fuimos al Museo Marítimo de Rotterdam. Y Wow. había una exhibición muy interesante sobre el tráfico de drogas en los puertos. Entonces tú entrabas a la exhibición y tenías que transformarte en el rol de ser un agente de la aduana y tratar de descubrir dónde venía droga en barco procedente de dónde. Pero una cosa que a mí me pareció muy grave es que al entrar a una parte de esta instalación había un container pintado con la bandera de Colombia, un container enorme, y con la cara de Pablo Escobar en el centro. Y yo le decía a mi amigo, yo muy enojado, mi amigo que vivía ahí no le importaba tanto, pero le decía, bueno, si un museo en Colombia pusiera un container y pusiera puros esclavos de colonia y pusiera la bandera de Holanda, ¿no se molestarían los holandeses de que los traten de colonialistas o de explotadores? Eh, Me parece que también se da como desde un solo lado, ¿no? También desde el Museo de América en Madrid. Eh, ¿Cómo influye esta imagen como del narcotráfico en la imagen internacional de México actualmente? Es complicado. Pensamos que con esta alternancia en el poder, después del prianismo, de un partido hegemónico en el poder de México, después un dualismo, las cosas iban a cambiar con la llegada del presidente Obrador. Estábamos todos muy esperanzados a que cambiara la estrategia de combate al crimen organizado y al final del día no. Se decantó por la misma fórmula y es una fórmula que ha hecho más mal que bien. Y esto es porque esa política de enfrentar militarmente al crimen no está acompañada con programas sociales, no está acompañada con programas educativos, no está acompañada con un montón de cosas que le hacen falta, con programas de salud, ¿no? Eh, y precisamente lo único que genera es
desde el punto de vista económico, subir el precio de la mercancía ilegal y hacer más pomposas las ganancias del crimen organizado. Entonces, pues no nos parece una estrategia muy buena. Sí, yo adhiero totalmente y contarte algo en este viaje que hice, me acuerdo que un día estaba en Montenegro, un país pequeñito, eh, que era de Yugoslavia anteriormente, eh, y que caminando en una playa de Montenegro, alguien de ahí, digamos, andaba con una polera que decía como Pablo Escobar, Narcos, Colombia, una polera de Montenegro de alguien. Y eso también las grandes industrias van construyendo imágenes de los países, porque Colombia también es Gabriel García Márquez, el realismo mágico, el vallenato, todo el café colombiano. Y bueno, vamos a hablar de cultura también. Esta es una foto que tú elegiste porque es muy importante para ti, de una creadora que ya no está con nosotros. Así es, ella seguramente la está pasando muy bien en el Mictlán, es el inframundo mexica. Ella es Amparo Dávila, ella escribe cuento fantástico y de ciencia ficción, es una de las grandes cuentistas de México, de las cuentistas además más modernas. Destacó por razones equivocadas en sus tiempos, era el abanderamiento del poder femenino en la escritura nacional e internacional latinoamericana, pero yo creo que lejos de eso es una gran literata, es una gran cuentista. Son, digamos que los cuentos que ella escribe están sumamente estudiados, son un ajedrez muy ameno, es algo para deleitarse. Tú como escritor, ¿no? ¿Yo? Sí, sí, ¿Yo, exactamente. escritor? Y a Sí. toda la audiencia que nos escucha, le recomiendo mucho a Amparo Dávila, porque además el formato en el que ella escribe, o el género en el que ella escribe es sumamente complejo, es muy interesante, porque al final del día, al final de sus cuentos, tú te quedas con dos posibilidades acerca de lo que has leído. Si pasó de una manera racionalista o si tuvo algo que ver ahí la metafísica. Entonces, esas dos posibilidades son una constante siempre que termina un cuento y es fabulosa. O sea, porque te deja a ti que decidas y que hagas la chamba de decidir qué fue todo lo que pasó en el cuento y me parece una invitación brutal hacia los lectores, ¿no? Porque es como una especie de co-creación. Así, te doy dos caminos y tú eliges. No te puedo dar más, pues porque, bueno, es un cuento breve, ¿no? Pero me parece fenomenal lo que hace ella. Buenísimo. Y ella te está dedicando, creo que un libro, ¿no? ¿Qué es lo que te escribió, No, güey, Amparo Dávila? no, no es que me esté dedicando un libro, ojalá tuviera ese honor, pero justo fuimos a su cumpleaños, Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, organizó una conferencia acerca de esta creadora y tuve la fortuna de estar en primera fila, tal cual, y al final de eso, pues nos firmó los libros. Yo literalmente empujé a la gente para poder ser de los primeros que autografiara. Y bueno, me autografió bueno, el compendio de libros que editó el Fondo de Cultura Económico, Cuentos Reunidos de Amparo Dávila. Wow. Entonces, pues, esta sí es para presumir. Sí, ahora está muy cotizado en el mercado de los libreros. Y acá, ¿quién es este modelo que está acá en Francia? No sé, yo mismo lo conozco. Gael García, ¿no? No inventes. Eh, pues soy yo, Merol. Pues ahí tenía otro, otro look, me había rasurado. Sí, Fue la primera vez que estuve en París y la primera vez que estuve en Europa con todos los patrimoniales. Da tanta nostalgia verlos ahí, hasta puedo sentir todavía el frío que hacía ese día. No sé, es extraño, pero ahí estamos todos prácticamente. No, sí está Pamela, sí, generalmente faltaba en las fotos, sí. pero no falta nadie, estamos ahí todos. Falta Lena, teníamos una compañera de Ah, Bielorrusia, pero claro, estamos
está toda Latinoamérica, digamos, representada en esa foto, que fue un grupo muy bonito. ¿Qué recuerdos tienes de esa experiencia, ¿no? De ir a estudiar a España y encontrarte con este grupo de seres humanos latinoamericanos. Yo pensé que para poder sentir orgullo latinoamericano tenía que ir a visitar Latinoamérica. Y o sea, es curioso ir a Barcelona, España, y sentir ese orgullo por la calidez pues de todo esto, ¿no? Qué Así es. barbaridad. El día de la tesis. Bueno, ya vamos a volver a eso, pero mira, aquí vamos a mostrar, por ejemplo, a Hugo vestido de modernista catalán. La casa Batlló, que era muy infantil también esto, pero era muy divertido poder disfrazarse y poder interactuar con el patrimonio. Ahí, por Oh, ejemplo, de ese día, ¿qué recuerdas? hay un grito que es universalmente entendido por todos los pastores que versa más o menos así. Más o menos, ¿no? Porque palabras más, te voy a citar, palabras más, palabras menos, de Nicolás Rojas y Nostroza. Gran autor. Chico, De veras, Ochiro. Mira, era Gito, ¿no? claro, y es la próxima invitada. Oh, mira, Te está es adelantando. claro, claro, Sí, más del destino. No, bueno, me pareció un lugar muy interesante porque ahí podías experimentar lo que significaba ser pastor como núcleo central de las actividades económicas que se realizan en la montaña de Cataluña. Entonces podías como que aclimatarte a la cultura, pero de veras, ¿no? Otro de los espacios más interesantes, y de ese no tengo fotos, es del Espai del Pei, ¿no? El el espacio. Spider Pay. Sí, qué bien comimos en el Spider Pay. Sí, claro. Bueno, bueno, volvemos aquí, ya como saliendo un poquito del máster, cuéntanos de qué fue tu trabajo final que estás presentando aquí con los profesores del tribunal. Bueno, ahí después de varios meses de intenso trabajo Y solo trabajo. y solamente nada de alcohol, nada de fiestas, Nada de fiesta. estoy presentando un programa para salvaguardar las lenguas originarias, un programa ambicioso, desmedido, eh, catastróficamente financiado, ¿no? Se me ocurrió hacer un programa nacional para salvaguardar a las lenguas originarias. Me decanté por ello porque son muchas y están dispersas en todo el país y no podía solamente como enfocarme a una por cuestiones éticas, por el costo político, por el costo social, por todos esos costos que a mí me hacían eco en la cabeza. Entonces presenté realmente un programa monstruoso que tiene que ver con el desprestigio que sufren estas lenguas y las culturas originarias. Y la idea era hacer que la cultura hegemónica, que seamos honestos, en México es este hispanismo, tuviera que conciliar con estas otras lenguas. Entonces dije, bueno, tomando en cuenta el partido de fútbol que jugaron palestinos y hebreos, dije, pues, ¿por qué no ponerlos a jugar juntos? Pero ¿por qué ahora mejor en lugar de ponerlos a jugar juntos, no los ponemos a escribir algo juntos? Y que ambos sientan orgullo de las raíces de uno y de las raíces del otro. Entonces yo creo que esa conjunción y esa convivencia va a hacer que la cultura hegemónica deje de a poco de discriminar a las lenguas originarias. Entonces, ese es el núcleo espiritual del proyecto. Lo demás tiene que ver con una suerte de convocatorias para acumular capital cultural y pasar de un escrito a una película. Bueno, a un Wow, cortometraje, ¿no? sí. Pero esa es el núcleo central realmente de todo el trabajo. Muy Así, interesante, sí, muy interesante ese trabajo. Y comentarte un poquito, nosotros en Chile tenemos, bueno, en Chile y en Argentina tenemos el pueblo mapuche, que en el caso chileno los españoles no lograron doblegarlos. Los mapuches le impusieron un río de frontera, digamos, y pese a que tenían mayor desarrollo técnico, tenían armaduras, caballos y eso,
no pudieron contra el pueblo mapuche. Luego de la independencia, Chile masacró al pueblo mapuche en algo que se enseña como la pacificación de la Araucanía, que fue básicamente ocupar este territorio matando a miles de mapuches. Y todavía nosotros tenemos un conflicto que se le denomina el conflicto mapuche porque hay mucha demanda de recuperación de las tierras, como una especie de demanda histórica que también se mezcla con violencia y se queman camiones y se asesina gente. Es una relación problemática la que ha tenido al menos Chile con los pueblos originarios. Los Selknam o los Onas en la parte austral fueron exterminados por extranjeros europeos, todo con el beneplácito del gobierno chileno. Te quería preguntar cómo se convive con ese pasado y presente en México, que es mucho más potente en México que en Chile. Voy a citar otra vez a Martín, este gran pensador del mexicanismo. Sí, Martín Quintanilla Sánchez Juárez. Martín Quintanilla Sánchez Juárez. Y es que somos una paradoja con patas. Y es que, no, de repente, me parece que en toda América Latina hay esta dualidad acerca del pasado histórico que tenemos y siempre nos decantamos, curiosamente, por los vencidos, ¿no? Solamente la élite criolla se acuñó o defendió sus raíces hispanas y se consolidó además como una clase dominante en todo el hemisferio. Entonces, a la medida en que no logremos conciliar ambas raíces culturales, no vamos a estar orgullosos de la lengua hispánica y no vamos a poder, digamos, que tener los vínculos para conectarnos de manera más eficiente con Occidente y entonces sacar provecho del capital cultural, el capital natural, el capital intelectual, el capital latinoamericano. Entonces, sí es importante, me parece, que se concilie la parte hispana con la parte prehispánica. Y yo creo que haciendo ese clic, el continente sale adelante. Las hegemonías culturales lo que hacen es provocar esta homogeneidad cultural e ideológica y por eso facilita muchas veces la acción política y económica. Entonces, cuando el latinoamericano aprende a convivir con esos dos mundos, va a ser algo muy distinto. Porque hoy en día es difícil, por ejemplo, me es difícil a mí pensar, por ejemplo, que estoy orgulloso de Lope de la Vega o que me siento orgulloso de Hernán Cortés por el gran estratega militar que era. Pero era un gran estratega militar. Al final del día, todos los estrategas militares son grandes asesinos, pero eso no le quita la grandeza. El detalle está en cómo voy a admirar a alguien, ¿no? Que finalmente, pues masacró de manera sistemática, utilizando muchísimos medios a otra cultura. Y entonces es ahí donde el latinoamericano, el mexicano dice, ups, ¿por dónde? Entonces, ese desprecio hacia España, después ese desprecio hacia el pasado prehispánico, no nos han llevado hacia ningún sitio. Entonces, a medida que esas dos conciliaciones culturales no se susciten, no vamos a tener un punto de partida ni un punto de destino, porque la acción política y la acción cultural van a estar completamente desfasadas. Entonces sí es necesario que suceda eso. Y eso, Sí. o sea, si eso ya lo vas desarrollando al ámbito de las ideologías capitalistas, eso se llama imperialismo, ¿no? Claro. Bueno, bien lo conocemos por estos lados. Y bueno, si hay alguien de la UNESCO, si hay alguien del gobierno mexicano que nos esté viendo, este es un proyecto muy interesante de Hugo, así que ahí pueden contactarlo y qué bonito sería haber hecho realidad ese proyecto que les fue muy bien además en esa maestría con los profesores de Barcelona. Y aquí esta fotografía tiene que ver con un trabajo tuyo, ¿no? Más reciente. Justamente empecé a dar clases en el Tecnológico Universitario Valle de Chalco. Y pues bueno, en el máster recibimos clases muy interesantes que estaban alejadas completamente de los formatos clásicos.
y parecía que íbamos a jugar al máster, ¿no? O sea, discutimos muchas veces de estos parecen unas vacaciones interminables, padrísimas, pero me quedan muy frescos los conocimientos adquiridos por allá. Entonces, decidí no ser el clásico maestro. Aquí, por ejemplo, los alumnos están en una materia muy extraña que tiene que ver con la resiliencia. Y dije, uy, ¿cómo voy a hacer que sean resilientes? Entonces, lo que ves en el centro de pantalla es un juego de mesa en donde pues hay casillas de la vida al azar. Incluí el COVID, no pensé que fuera a ser no, Tan importante, claro. importante después, pero hay una casilla para el COVID, ¿no? Si te dio COVID, ¿qué vas a hacer? No, pues tal y tal y tal. Entonces, al final del día ellos están escribiendo cuáles fueron las casillas donde estuvieron para que al final del día nos cuenten cómo les fue en la feria. Entonces, hay casillas que te premian, hay casillas que te maltratan, pero pues todo depende del azar y las circunstancias. Entonces, quería que se quedaran con eso, les pareció chistoso y me quedo con sus risas. Mira qué bien. Y estuve leyendo yo tu currículum con Juan, ahí estuvimos los dos anotando cosas, por cierto, y tú enseñabas administración del tiempo. Cuéntame algo yo soy horrible con eso, dame algún tip y para la gente que no lo está viendo, ¿cómo Es que yo, organizarte? Que es yo que todavía no sé. mucho, brother. ¿No? No, es que, bueno, se me va tengo muchos vicios en eso, entonces la única forma que aprendí a administrar el tiempo, por ejemplo, fue poniendo una alarma cada hora, porque así Ah, conciencia de lo que había hecho en una hora, ¿no? Entonces de repente estaba yo viendo memes en internet a una hora. patrimonio. Claro, Entonces, esa es una de las formas en las que creo que puedes sentir, no tanto apreciar, pero sí sentir el tiempo. sí. Las otras tienen que ver con dedicar de manera cotidiana, en tiempo y forma, una actividad. Y fue prácticamente lo que les transmití a los compañeros, hacer Sí. cronogramas y cosas por el estilo. Y hacer artesanía, ¿no? Esta fotografía Es un chiste, pero lo compartámoslo con la gente. no me la tomaron a mí, dicho sea de paso. Guadalupe, una de mis amigas de la universidad, mujer extraordinaria que estudió Derecho, trabaja ahora precisamente en la UNAM, sale al pan a las 8. Una vez iba caminando por un mercado en la vida y se encontró con este personaje y le tomó una foto, ¿no? Y después me hizo exactamente la misma pregunta que tú me hiciste, que Es fue, que ¿y te también sos etiquetó, artesano? Y yo, claro, te puso en Facebook y te etiquetó. Bueno, hemos visto parte de la vida y obra, así, del poeta Hugo Ortiz. Eh, y bueno, empezamos a hablar de lo que le ha interesado mucho a la gente y vamos a ver algunas fotografías que tú has tomado sobre mariposas. Pero, ¿cómo nació tu interés por las mariposas? Cuando yo te bueno, conocí no te interesaban, o yo no sabía que te interesaban tanto. ni yo sabía que me interesaban tanto, pero ha sido una larga pandemia. Y más que nada, pues, cuando termino los labores de profesor en el tecnológico, eh, pues empieza esta crisis de empleos por la pandemia, todo se empieza a ir por la borda y digo, diablos, entonces paso mucho tiempo en el jardín, pues cuidando las plantas. Mi madre es una persona, vivo con mi madre en este momento, mi madre tiene una gran afición por las plantas y entonces pues estaban un poco descuidadas, decidí echarle una mano al jardín. Y llegaron algunas mariposas, yo dije, órale, está padre, pero después hacía conciencia y dije, yo recuerdo que había muchísimas más mariposas antes que ahora. Y entonces dije, no voy a ser la última, empecé tomándole una foto a una y después me di cuenta que había un mundo de mariposas con unos hábitos sumamente extraños.
Entonces, pues de ahí el amor a las mariposas, las empecé a investigar después. Dije, bueno, ya la vi, ahora cómo se llama. Y entonces me topé con un latinismo y yo dije, no, pues así jamás se me va a quedar. Tenían algunos nombres populares. Esta, por ejemplo, tiene un nombre ancestral que se llama Shebye. Es la mariposa monarca. Es una mariposa migratoria. Es muy importante para la cultura mexicana, tanto para la cultura contemporánea como para la cultura milenaria ancestral, Mazahua. Y es que cuando llegan, por ejemplo, esas mariposas a territorio mexicano, se celebra unos días, un día después, el Día de Muertos. Entonces, por ejemplo, esta mariposa tiene la leyenda de que es la mensajera del inframundo. Entonces, ellas traen o anuncian la llegada de las ánimas al inframundo. Es culturalmente muy importante, ancestralmente por eso, y culturalmente actual porque pues es la más protegida por las instituciones mexicanas y estadounidenses, pues porque comparten el territorio en el que migra. Y aquí vinculado a eso tenemos un altar de muertos, ¿o no? Sí, es el altar de Día de Muertos. Se hace para conmemorar la partida de los que ya no están en este mundo. Se divide originalmente en 3 escalones tratando de hacer una pirámide. Aquí yo no tenía con qué hacerla y pues la hice así como Dios me dio a entender. Pero, por ejemplo, las flores anaranjadas que están por ahí son las cempasúchil, que son las flores que guían a los muertos hacia el altar, porque se supone que las flores son estas chispas de herencia solar que guían a los muertos desde donde estén hasta nuestra mesa, porque para el mexicano sí que vale la pena regresar de la muerte para seguir comiendo y para seguir bebiendo, ¿no? Los placeres de la vida para el mexicano son capitales. Entonces, por eso la ofrenda va de comida y bebida. No se alcanza a ver, pero por ahí hay alcohol. Por aquí ya lo veo claramente, ¿eh? A ver, aquí está. Sí, tiene que ver Por ahí, aquí, creo que es ahí al tequila, medio. y no sé si es cerveza, vino, solo Dios que sea, pero es de vital importancia el alcohol. Hay un brasero por ahí de barro que apenas si se alcanza a ver al lado de una cempasúchil, la que está del lado izquierdo, y en ese brasero se deposita copal, que es una resina que sudan los árboles del copal y que al quemarse despiden un aroma muy agradable. Se decía que incluso ese aroma era una de las manifestaciones del dios Quetzalcóatl, que es muy importante para las culturas mesoamericanas. Y bueno, de eso va la ofrenda. Está el perro ahí conmemorando al perro bully, el perro de mi hermana, le puso bully porque hizo su tesis sobre el bullying. Ah. Y pues como no tuve fotos, pues es el cachorro, ¿no? A ti que te gustan los... Sí, me encanta. A lo perrito Gram en Instagram, ahí síganos también. Y te quería preguntar sobre algo que encuentro muy lindo y que también yo lo aprendí con la película Coco, pero también con investigando sobre el Día de Muertos, que tiene una visión distinta a la que tenemos acá, que es más bien lamentar que alguien murió, que alguien nos dejó, pero en México tienen esa cosa de celebrar y agradecer lo que esa persona vivió con ustedes. Cuéntame un poquito más de esa concepción de fiesta también que tiene el Día de Muertos. Fiesta y revuelta. Mira, México siempre ha sido una cultura que tiene sus altibajos, entonces cuando un mexicano sufre, sufre en serio, y cuando un mexicano festeja, festeja en serio. Entonces, estos contrastes que son tan brutales, pues son parte del ADN de México. Y pues, hombre, esta concepción de festejar, es que uno festeja realmente que regresan, pero creo que ya un punto de vista más moderno, más freudiano, tiene que ver con el cómo se queda en nuestra cabeza, cómo podemos traer a una persona de vuelta a este plano a través de nuestra memoria solo para celebrar lo que nos enseñaron, porque creo que es lo más importante. Entonces, cuando tú vas a celebrar con la existencia de alguien,
pues no lo llevas a dar una caminata en el templo, sino más bien lo invitas a tu casa a tomarte unas cervezas. Entonces creo que tiene que ver con esto, de conmemorar esta capacidad de poder traer de vuelta a alguien a este plano. Y entonces, pues eso se tiene que celebrar, porque Sí. pues estaba muerto y ahora está aquí con nosotros, ¿no? No es, claro, Claro, no estaba muerto, andaba de parranda, dicen por ahí. en el, Y eh, claro, y me acuerdo a propósito de lo que dices tú, un verso muy bonito de Antonio Machado que dice, conmigo vais, mi corazón os lleva. Cómo las oh, personas viven en nosotros siempre. Y bueno, te quería preguntar, ahora tú estabas estudiando estabas en Claxo, ¿no? Estabas estudiando mediación cultural y uno de los trabajos para eso tiene que ver con esta pasión que apareció ahí en tu jardín en estos tiempos de COVID-19 con salvar a las mariposas. Cuéntanos de ese proyecto. bueno, está de más decir que las mariposas están en peligro de extinción. En realidad, muchos de los polinizadores, esto se debe al uso intensivo de plaguicidas, entonces, pues las matan, ¿no? Principalmente por eso, entonces, la gran mayoría de las zonas rurales en México está muy pegada a las zonas naturales protegidas o a zonas naturales. Entonces, el uso de plaguicidas se hace extensivo no solo para los cultivos, sino para el resto de las plantas y de flora y fauna que habitan ahí. Entonces, sorpresivamente, como en las ciudades es poco común que se utilicen los plaguicidas por muchas cuestiones que tienen que ver con salubridad, permisos y etcétera, las mariposas migraron a los espacios urbanos, ¿no? Hay más diversidad de mariposas en espacios urbanos que en espacios naturales, ¿no? Eso está de locos. Wow. Entonces dije, bueno, si es viable que las mariposas estén aquí, vamos a hacer su estadía más práctica. Resulta que las mariposas son monívoras o solo comen de una especie cuando son orugas. Entonces, cada mariposa tiene una planta hospedera que es muy difícil de identificar porque las mariposas son súper diversas. Y por ejemplo, no sé si puedas pasar la anterior, la Sí, mariposa. claro. Eso te iba a preguntar, ¿es una mariposa o no? No, 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 eso es una chicharra que es un insecto de muchos colores. Pero Está, hermosos los colores. bueno, es que es Mexicano. rojo y azul. ¿Esta o no? ¿O la anterior? No, no, es una blanca con puntos negros. Una blanca con puntos negros. A ver, lo estamos buscando aquí en directo. Esa, por ejemplo. ¿Esa? No, ¿O no, no, esa? la anterior, esa. Esa. A ver. De ese tipo de mariposas hay un centenar y lo que cambia son dos manchas de alguna de sus partes. Entonces, identificar una mariposa con su planta hospedera en México es muy difícil porque México pues guarda una gran variedad de estos insectos. Entonces dije, bueno, ¿cómo hay que hacer? Lo primero que hay que hacer para resguardar a las mariposas y hacer que tengan una vida más amena es saber cuál es su planta hospedera. Y lo siguiente, pues, es cultivar esa planta. Entonces, pues, a eso me he dedicado, a identificarlas, a conseguir su planta hospedera y, y lo que se logró fue, por ejemplo, atraer a una mariposa cometa negra, Papilio, no me acuerdo de su nombre científico, pero su planta hospedera es la ruda. Y ahí finalmente tuve la experiencia de ver nacer desde sus huevecillos, pasando por sus diferentes etapas de pupa, hasta convertirse en mariposa, por lo menos a 3 de ellas. Y entonces eso me conmovió. Entonces dije, bueno, ¿por qué rayos el mexicano no, no se preocupa en cuidar su medio ambiente? Y es que estamos completamente despegados del medio ambiente, sobre todo por la educación. La educación es centralista y esto quiere decir que eh, tenemos una sola editorial, por ejemplo, para la educación básica, que es la de la SEP. Lo que hace la SEP es hacer un programa donde te ponga de chile, de mole, de pozole, es decir, de cada una de las regiones un poco, pero te desconecta directamente de tu medio geográfico más próximo.
eso aunado a que no sabemos cómo se llama ella, esa mariposa, cómo la llamaban nuestros antepasados y si era para ellos o no una plaga, porque hasta donde yo sé hay registros, incluso pétreos, de algunas culturas que tienen a las mariposas, ¿no? Se dice que son las hijas del sol, son una manifestación del dios Huitzilopochtli de alguna forma, y y son importantes desde la cultura ancestral, pero al no tener esta proximidad, pues no nos interesamos y pues es difícil de repente ponernos a estudiar de la nada, pues cuál es su nombre, qué come y cómo resguardarlas. Entonces, de eso va el proyecto. El proyecto que presentamos para el Claxo tiene que ver con hacer murales para difundir cuáles son las plantas hospederas de las determinadas mariposas para que la gente pueda cultivarlas o procurar tener esas plantas en casa y pues las mariposas puedan tener una mejor recepción en la ciudad, ahora que están huyendo del campo. Y es bien increíble porque leía tu trabajo y claro, uno dice una mariposa, qué bonito, pero por ejemplo influyen en los huracanes, en las sequías, en las inundaciones o en los incendios forestales. O sea, que haya o no, claro, o sea, que haya o no haya una mariposa es como un poco el efecto mariposa, como esa película. No sé si la viste, pero Sí, o sí, es sea, muy bien. esas cosas pequeñas finalmente sí tienen una gran influencia con lo que nos pasa. Sí, exactamente. Eso también, dicho sea de paso, fue para darle un aire dramático, Y lo porque... lograste, ¿eh? Incluso lo anoté, así que lo lograste. Perfecto. Oye, cuéntame esto, campanilla. ¿Qué cosa? ¿Cómo que campanilla? ¿A qué? Sí, pues justamente en esta idea de que no conocemos cuál es la flora y la fauna, me descargué una aplicación que me ayuda a identificarla. Voy a hacer el comercial. Muy bien. Se llama Naturalista, I'm Naturalist, y identifica formas de vida diversas, sobre todo el reino animal y vegetal. Entonces, tratando de saber cuáles plantas eran apropiadas para las mariposas y para los polinizadores, me di la tarea de empezar a hacer un como registro de las plantas que había cerca de casa, ¿no? Entonces me topé con esta que se llama campanilla. No es la que está fosilizada ahí al fondo. La campanilla es una flor morada, es una enredadera de la cual se sirven los colibríes para alimentarse. Entonces también es importante, sobre todo para la Ciudad de México, porque tienen pues una población bastante grande de colibríes. Wow. ¿Y cuánta gente vive en Ciudad de México? Hombre, no, O sea, más o menos, no sé, no 10 sé, millones, vamos 15 a ver, millones, 10 millones. Bueno, ahí puedes buscar. este, Y mientras te voy a hacer un par de preguntas, son un poco específicas, pero quizás tú que eres, estás dedicado al estudio, eres como un Darwin de las mariposas, quizás podrás responder. Por ejemplo, Visco Beats preguntó por Instagram, ¿qué mariposas nocturnas tienen allá? Yo no tengo idea. ya, tenemos una gran variedad de mariposas nocturnas. De hecho, espérame, vamos a ver, tengo por acá un archivo que puede ser Muy más bien. activo. Pero ¿cómo? ¿Hay mariposas de día y mariposas de noche? ¿O hay mariposas con luces? No sé. Es que Eh, me suena raro mariposas nocturnas, como con luces LED. no, lo que pasa es que hay dos tipos de mariposa. Hay, por ejemplo, bueno, están las mariposas diurnas, que son de hábitos matutinos, es decir, que se alimentan durante el día, y hay las mariposas nocturnas que se alimentan durante la noche. Entonces, Mm, esta distinción es importante, eh, bueno, precisamente por los hábitos que guarda cada una de ellas. Y la distinción se hace también por los colores. En el caso de las mariposas diurnas, suelen tener colores muy vivos, muy llamativos, y en el caso de las mariposas nocturnas suelen tener en la mayoría de los casos colores muy opacos, precisamente porque se camuflajean en malezas y en la oscuridad. Entonces, de ahí la wow. distinción. Sin embargo,
pues mariposas nocturnas o también llamadas polillas, que son muy coloridas. Acabo de estar en Puebla. Ah, Dios mío. Dame un segundo. Y me Sí, encontré, claro. por ejemplo, mira, aquí en Instagram tengo algunas polillas. Eh, Pueden seguir a Hugo en Instagram, es Hugo Unam 13. Pueden seguirlo ahí. ¿O no? Sí. Hugo Unam 13. Exactamente. Hugo Unam 13, aquí vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros. Y por ejemplo, en mariposas nocturnas tenemos Xylophanes Pluto, que es una polilla verde militar. Bueno, en realidad es de un verde con colores muy vivos. Eh, Xilofanes Pluto. sí, exactamente. Mira, difícil de pronunciar. Tenemos Oye, varios. Tengo un catálogo que edita la Ciudad de México que habla precisamente de las mariposas nocturnas. Quizás sea más fácil si lo cuelgue al video para que él pueda tener acceso. sí, Y, claro, después colgamos ese link. Y tenemos, por ejemplo, Gabriela Campaña que nos pregunta por Instagram, ¿qué comportamiento de las mariposas le ha asombrado más? Tú que has estado ahí observando en estos días de pandemia a las mariposas. bueno, pues me encontré con una que no sabía cómo clasificarla. Eh, y te digo que en esta aplicación de iNaturalista hay algunas otras personas que, bueno, regadas en todas partes del mundo que te ayudan si es que no puedes. Entonces, una de ellas en su clasificación quería saber qué planta hospedera era la que necesitaba. No la encontré y un chavo de Del Taiwán, 8. parece, me dijo que esa era inusual que la oruga comiera hongos en lugar, bueno, de plantas. Y hay otras mariposas, por ejemplo, que no comen hongos, no comen plantas, pero sí comen la hojarasca, es decir, las hojas secas que se desprenden de ciertas plantas. Entonces, estos hábitos de alimentación que son tan específicos me llaman mucho la atención, porque hay incluso mariposas, por ejemplo, la monarca que come la Asclepia curasábica, que tiene toxinas que son muy potentes para sus depredadores, ¿no? Entonces, si de repente se la come pues un predador como una araña, pues no le va a ir muy bien a la araña porque tiene estas toxinas también la mariposa. Entonces, el hecho que migren las mariposas monarcas de allende las fronteras para México tantos kilómetros y que puedan sobrevivir en esas condiciones terribles durante 9 meses, también me parece sumamente sorprendente. ¿Eso es lo que vive una mariposa? ¿9 meses? La mariposa monarca. Ah, Eh, ok. de ahí el nombre porque es la reina de las mariposas, la mariposa monarca, por la resistencia que tiene. Entonces, es importante te digo, es la más galardonada, la más, Sí, con la que se tiene más atención en México. buenísimo. Oye, Hugo, ¿y ese proyecto, tu idea es implementarlo o solamente fue un proyecto académico? No, sí que tengo ganas de implementarlo. Hay, por ejemplo, en México una compañía que se llama Comex que hace pintura y que patrocina diferentes artistas para que puedan hacer murales. Hay algunos muralistas, o bueno, estos proyectos que patrocina Comex que hicieron ya campaña para cuidar el agua y quiero proponer el proyecto a Comex para que nos financie la pintura y podamos hacer estos murales que conecten a la mariposa con su planta hospedera para que la gente la consiga y pueda criar estas mariposas. Muy bien. Comex, por favor, financien eso. Desde Chile hacemos presión. Oye, mira, y tenemos algunas preguntas. Carla Freile, que fue nuestra querida compañera en el máster, ella es de Ecuador. También hay un capítulo de ella que pueden ver en YouTube, donde nos habla de la conservación y restauración, muy interesante. Dice, en mi experiencia, los mexicanos son muy patriotas, muy orgullosos de su identidad en comparación a otros países de Latinoamérica. Quisiera saber por qué esta diferencia, cómo se contagia el amor por la tierra de uno a los compatriotas. Haznos clase, Hugo. Yo voy a sacar mi bandera mexicana de nuevo aquí. Hasta ya me Bueno, hice mexicana. pueden hacer el rito de iniciación y visitar el Museo de Antropología, la mexicanidad, o
vivir con un aparato de educación pública centralizado, tener un programa muralista que exacerbe el sentir nacional. El muralismo fue una forma de alfabetización histórica para las personas que no sabían leer ni escribir. Entonces, pues el mexicano está lleno de emociones, somos seres sensibles. Y más que nada tiene que ver con el cómo se maneja la sensibilidad para poder darle un sentido político. Al final del día, esta mezcolanza de tanta bagaje cultural dio como resultado que el mexicano se sintiera orgulloso, y cuando las instituciones dieron legitimidad a través de este Museo de Antropología de que estaba bien sentirse parte de todo eso, pues el mexicano no tuvo más remedio que sentirse orgulloso de sus raíces culturales. Pero sí, mucho tiene que ver la política de Estado en, en la educación, ¿no? Es peligroso. Pero muy genuino, a mí también me gusta. Yo nunca he escuchado a un mexicano hablar mal de su país o avergonzarse, como pasa en otros, más al sur del continente. Bueno, es que quizá no conozcas a todos los mexicanos. Claro. Pero yo sí los he escuchado quejarse y, híjole, qué pena. Oye, bueno, a propósito de quejas, tenemos, yo no sé quién es, pero Ale García Durán. Ah, sí, sé quién es. Ay, perdón, solo quiero entender por qué los mexicanos son tan posesivos, celosos, machistas y machirulos. ¿Qué le contarías a Ale García de esta pregunta tan difícil, pero Eh, necesaria? bueno, esa es una pregunta, pues sí, difícil, pero creo que las generalizaciones lo único que hacen es abonar hacia el fascismo, ¿no? Entonces decir que todos los mexicanos somos machistas es fascista. Decir que todas las mujeres son tal o tal cosa o solo sirven para tal también es fascista. Entonces, a medida en que nosotros no terminemos con todas estas generalizaciones, vamos a tener ideologías y no estudios filosóficos acerca de lo que significa una masculinidad o una feminidad. El mexicano tiene, digamos que un estudio serio lo hace Octavio Paz. Bueno, es jocoso, es divertido, es emotivo. En El laberinto de la soledad detalla un poco esta dualidad tan exacerbada de los polos femeninos y masculinos y los roles que eso representa para cada uno de los roles asignados en el México prehispánico, cristiano, hispánico y contemporáneo, ¿no? Bueno, contemporáneo hasta hace unos años. Pero decir que México no tiene patrones de comportamiento sexista también es un error, porque existen. Y eso también se debe a las instituciones, pero también a instituciones como la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, pues dicho sea de paso, todos estos cúmulos ideológicos pues pasan a afectar el comportamiento del mexicano con respecto a lo que se cree que se debe hacer en tanto a los roles sexuales asignados. Sí, y una pregunta, leí por ahí que en el metro de Ciudad de México hay vagones solo de chicas y solo de chicos. ¿Eso efectivamente es así o fue una noticia curiosa? No, 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 eso es completamente cierto. Es, es algo para mí muy extraño, para mí es dar un paso atrás. Sin embargo, pues fue una política de Estado de la Ciudad de México. Nada tuvo que ver con las elecciones. Nada tuvo que ver que la densidad demográfica de votantes eran mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que nada de eso tuvo que ver. Lo cierto es que el hostigamiento sexual en el metro era el pan de cada día. Así como había personas que lo permitían, había personas que lo ignoraban. Entonces, son estas dualidades y estas, ¿cómo decirlo?, mezclas entre pues diferentes estilos de vida y de ideología que hicieron tomar medidas drásticas al gobierno de la Ciudad de México y separaron en hombres y mujeres en el transporte público colectivo, lo cual para mí
hasta hoy en día me sigue pareciendo un error. Creo que la mejor práctica es practicar el respeto y que todos podamos tolerarnos sin tener que llegar a separarnos, porque es dar un paso muy grande hacia atrás. Sí, claro, y la responsabilidad de los hombres también, que muchas veces se focaliza el problema en la mujer, pero la responsabilidad, el cambio cultural tiene que venir de los hombres. Y te quería preguntar, para ir terminando, porque me da mucha curiosidad, esta pregunta también se la hice a Carla Freire, para conocer, por ejemplo, la cultura mexicana. Si me pudieras recomendar un libro, un disco y una película, por ejemplo. Un libro sería El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Eh, Creo que detalla el espíritu filosófico de lo que es el mexicano, el por qué es así el mexicano, y al final del día es filosofía hecha poesía, en una prosa que es encantadora. Entonces, creo que es prudente recomendar a Octavio Paz. Habrá quien esté muy en contra de él. A mí, en lo personal, me agrada. Un disco, si quieren ponerse polémicos, yo sí, porque me encanta la polémica, yo les voy a Muy bien. recomendar el disco de Molotov. No recuerdo cuál es el título, pero cualquiera que escuchen de Molotov, me parece que es una representación cultural de lo que el México es contemporáneamente hoy, debido a la gran influencia que se tiene de Estados Unidos. De hecho, es una banda que es binacional, entonces me parece muy interesante la propuesta. Y Eh, cuando dicen, ¡Viva México, cabrones! Acá todos gritábamos en las fiestas. O Frijolero, canciones que también son interesantes de cómo cuestionan ese, que dice como, como la droga que sembramos, ustedes son consumidores, como que los gringos que lo estigmatizan son los que compran la producción. Interesante de Molotov. es muy interesante, de repente tiene ahí algunas cuestiones de las que no estoy muy orgulloso, pero nadie está orgulloso de toda su cultura ni aborrece a toda su cultura, ¿no? Entonces, por eso les propongo que escuchen Molotov, porque es un disco de músicos que hacen cierta crítica, no hacen la gran crítica, hacen cierta crítica, ¿no? Por favor. Eh, y me dijiste un libro, hay una Una película. película, sí. Wow, una película. Ahí sí parezco niño porque no sé ni cuál escoger. Eh, Madre de Dios. Ah, es una película que tiene director español, pero tiene es Luis Buñuel. No recuerdo el título. Deja ver Ya, si. el ángel exterminador, No, no, no. no. Es acerca de cómo un sujeto de la clase media alta, de ahí de los 40, 50, cada que escucha una melodía piensa que es responsable de matar a alguien. Entonces, Wow. me parece... ah, A ver, estamos acá googleando también, estamos apoyando. Luis Buñuel, Pero México. puede ser porque dice, El ángel exterminador es una película surrealista de Luis Buñuel producida en México. ¿Será esa? Del año 62. Me parece... Creo que sí. El ángel exterminador. Puede ser esa. O Nazarín, o... ¿Cuál más? Los Olvidados. No, no. No. Filmografía. Dame un segundo. Susana, la hija del engaño, Una mujer sin amor, Subida al cielo, El bruto, Mm, mm. Él, ¿no? Oye, ¿cartas películas hizo? La ilusión viaja en tranvía, Abismos de pasión, Robinson Esa Crusoe. ilusión viaje en tranvía la he tratado de conseguir 1000 veces y Y no, no he podido, pero es una película a la que le traigo muchas ganas. No se las puedo recomendar porque no la he visto, pero sí es una película que me provoca mucho. Yo creo que debe de ser El Ángel Exterminador. perfecto. Oye, hizo muchas películas en México, Buñuel. Sí, Sí.
está ambientada en México y creo que retrata bastante bien lo que era en ese momento un mexicano de clase media alta en una propuesta de un México moderno. Entonces, me parece interesante. Está chévere. Está chévere, sí, buenísimo. Bueno, Hugo, te quiero agradecer esta conversación. ¿Hay algo más que te gustaría decir a nuestro público que nos ve ahora, que nos ve en Twitter, en Facebook o que nos va a ver en YouTube el año 2027 cuando alguien vea este video? Que cuiden, que trate de identificar a la flora y fauna de su entorno más próximo y que traten de preservarla porque seguramente que van a hacer un clic con la naturaleza y las futuras generaciones que disfruten de esos seres vivos se los van a agradecer. Yo quiero que mis nietos vean mariposas. Sí, claro, y con lo de la lengua también se me quedó una pregunta en el tintero, porque las culturas van extinguiéndose también, ¿no? Por ejemplo, los mayas, bueno, y otras que han sido exterminadas, pero ¿cuál fue tu reflexión sobre esas lenguas que se están como apagando? ¿Que a todas costas habría que mantenerlas o es como el ciclo de que todo comienza y muere? Es muy complicado decidir quién vive o muere. Prácticamente me estás personificando a las lenguas. Si soy un defensor de estas culturas es porque sé que hay cosas importantes. El simple hecho de cómo se nombra la naturaleza y cómo esos nombres pasan de generación en generación, dan la pauta para que uno tenga la certeza de cómo preservar ese patrimonio natural o esa herencia natural. Entonces, son importantes por eso y por mil cosas. Una cultura encierra todas las formas que tiene cierta lógica para describir y nombrar el universo. Entonces, nosotros tenemos palabras para agradecer, pero hay lenguas originarias en donde el agradecimiento va más allá, ¿no? De una contestación que se va tornando vacía y como una propuesta de educación y no como una propuesta emotiva. Entonces, las culturas, no, las lenguas no solamente son vehículos para nombrar el universo, sino son vehículos para entendernos los unos a los otros. Y en la medida en que se vayan extinguiendo estas posibilidades, pues el ser humano va a perder muchos espejos y muchos reflejos de lo que es o lo que significa ser humano. Entonces, o son muy necesarias revitalizar eh, para que no se queden en estos sistemas que fueron aplastados, sistemas lingüísticos que fueron aplastados y después no tuvieron una evolución porque fueron acortados. Los idiomas o las lenguas que tienen más evolución actualmente son el inglés y el alemán porque tienen una lógica de gramática propositiva, es decir, tú puedes construir tu propia palabra, tú puedes construir tu propio concepto. Y en el caso de las lenguas originarias, hay un montón, hay décadas de atraso cultural y educativo en las que es difícil articularlas para que puedan volver no solo a conservarse, sino además después a crecer, que es más importante, porque estás dándole un motor de desarrollo a esas culturas y estás proponiendo a largo plazo un montón de soluciones para problemas que todavía no concebimos, pero que quizá ellos ya los concibieron y viceversa. Entonces, las lenguas son muy importantes, son sistemas filosóficos, son sistemas culturales, son sistemas éticos, son sistemas estéticos, son sistemas emotivos, que sí o sí necesitan preservarse para asegurar la diversidad de pensamiento en nuestra civilización. Perfecto. Adhiero y, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Y se me viene a la mente de nuevo esto que pasó con... Hay un documental de un salesiano que se llamaba Alberto de Agostini, que era un cura que vino de Italia a la Patagonia y registró a estos indios, los Selknam o los Onas, y estuvo con ellos, los registró durante varios años y hizo un documental que está en YouTube, que está súper bueno, que se llama Patagonia. Si ustedes lo buscan, Patagonia, Alberto de Agostini. Y uno ve un documental de 1 hora súper interesante sobre cómo era la Patagonia hace un siglo.
y en una parte dice como el indio Ona se está extinguiendo, pero no dice cómo se está extinguiendo. Entonces, si uno investiga, se da cuenta que había zoológicos humanos y que estos indígenas se los llevaban a Europa para exhibirlos, pero eso no queda documentado, pese a la buena disposición de los salesianos, pero es muy interesante lo que no se escribe o lo que no se registra. Y eso me hace mucho sentido con lo que decías tú, ¿no? Si se pierde una lengua, una forma de concebir el mundo, una cultura, también hay una historia de unos vencedores que va a obviar cómo fueron los que nos precedieron. Es Sí, parte de la memoria. Si tú no tienes las palabras y los sentimientos para recordar este, tu historia, va a ser muy difícil que hagas clic con ella. Y si sí, no sabes dónde estuviste, va a ser muy difícil saber hacia dónde quieres ir. Entonces es primordial que las culturas conserven sus lenguas y que sean valorizadas, ¿no? Porque mucho tiene que ver con lo que se cree acerca del desarrollo económico y este consumismo implacable para relacionar la capacidad de consumo de unos y calificar las culturas como desarrolladas o no desarrolladas. Quien más sí, consume, más desarrollado está. SAS, ¿no? sí, exactamente. Bueno, yo sí sé dónde quiero ir, a México, güey. Exactamente, Hugo. Por supuesto. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo, felicitaciones por tu trabajo, por tu desarrollo. Eh, y creo que eres visionario en muchas cosas, ¿no? Muchas veces los estados no están viendo que se están muriendo lenguas o que hay culturas que se están exterminando, o los políticos están pensando más en la elección que en la importancia que pueden tener las mariposas para nuestro ecosistema, para nuestra cultura. Así que felicitaciones por eso y te cuento que la próxima semana viene Janet Ochiro, vamos a ir a Lima a hablar del imperio Inca, de los mayas y los aztecas, vamos a ir a los Incas y Pachacamac, que es un sitio súper interesante que conoceremos con ella. Perfecto, brother. Encantado de verlos la siguiente vez, esta vez ya no como inquisitivo. Entonces, pues va a ser muy divertido ver a Oshiro. Además, le guardo mucho cariño. Igual a ti, brother, te mando un abrazo desde México y pues bueno, seguimos al habla. Seguimos al habla, muchas gracias y a ustedes por acompañarnos también. Esto fue Gente como Uno. Juan se despide también. Hasta la próxima semana. Chao. Sale, brother. Bye, bye.